es importante el manejo, el realizar estos diagramas de flujo para poder conceptualizar dónde van a ser las entradas, las salidas. Yo sé que tal vez a lo mejor no tenemos esa expertise en el poder determinar cada una de las etapas y cada uno de los bloques, pero podemos irnos dando una idea si empezamos a bosquejar los cuadros como si fueran procesos y los rombos como son tomas de decisión y ya por medio de las líneas saber a dónde tenemos que regresar a la hora de trasladar ese diagrama de flujo a nuestro programa, va a ser más sencillo poder identificar en qué parte tenemos que dejar ya sea una etiqueta o tenemos que ver algún regreso o poder interpretar esas preguntas, esos rombos como cuestionamientos, ya sea con test o con un decremento. Pero bueno, eso es lo que yo vi a grandes rasgos, ¿no? Algunos les fallaron los regresos en cuanto al manejo de las subrutinas. Recuerden que les había platicado que las subrutinas eran muy parecido a los saltos, solo que cuando nosotros estamos haciendo una llamada con un call, el salta a una parte del programa y después se tiene que regresar por medio del return. Y en ninguno de los programas que revisé pusieron el return. Entonces, a la hora de estarlo simulando, se va a perder. Ahorita, si quieren, alguno de los voluntarios podemos simular el MPLAB de los trabajos que me mandaron para que vean cómo está generando esa secuencia. O podemos desglosarlo a partir del diagrama de flujo que les planteo y avancemos para que vayan identificando que no era tan complejo. Y algunos estaban muy cerca de la solución, pero algunos otros estaban, pues sí omitieron algunas cosas, ¿no? Pero bueno, cuestión de seguir practicando. Yo sé que también, bueno, tienen que dedicarle el tiempo, sé que están en algunas otras actividades, pero bueno, hay que enfocarnos un poquito más. Bueno, les voy a compartir ahorita la pantalla con el diagrama de flujo que nos va a representar este esquema sencillo. Recuerden, este era lo que queremos aquí realizar es el parpadeo. El programa lo que tenía que realizar era que el LED que teníamos ya asignado en el mismo circuito que estuvimos ocupando los programas anteriores, tenemos que oprimir un botón y en cuanto detectemos que se oprimió ese botón, va a encender el LED, pero va a permanecer ahí encendido 200 milisegundos. Posteriormente se va a apagar y necesitamos que se quede también ese mismo tiempo para poder apreciar que está encendiendo y apagando. Esto lo debe de hacer 10 veces y una vez que termine esas 10 veces, pues tiene que regresar el programa digámoslo así, al menú de los botones, que en este caso pues, únicamente tenemos un solo botón, para que pueda estar pendiente de cuando volvamos a oprimir ese botón, ¿no? Bueno, entonces les voy a ir explicando poco a poco. Ya vieron aquí esta parte del programa, es igual que los otros programas que vamos teniendo, viniendo desarrollando. Um, y vamos a encontrar, por ejemplo, en la primera parte, ya aquí, lo que va a ser como la declaración de variables. En esta parte de la declaración de variables, aquí en este caso sí vamos a tener una primera variable o varias localidades de memoria que tenemos que declarar. La primera que podemos ver a simple vista es esta, que es el contador. Este registro de memoria lo que va a hacer es llevarnos precisamente la cuenta con el número de veces o de repeticiones que se tiene que ejecutar el programa por sí solo. Entonces, de entrada ya tenemos la primera variable. Yo le llamé count, puede ser cualquier nombre, ¿no? Variable 1, 2, etcétera, lo que ustedes quieran. Recuerden que la etiqueta no importa, siempre y cuando tengan presente para qué van a destinar cada uno de ellos, ¿no? Otras de las variables que tendríamos que estar checando son las que van a estar para el manejo del retardo. Ahorita también les voy a explicar el retardo, cómo viene el diagrama de flujo, porque tuvieron algún problema en cuanto a los ciclos, a los bucles anidados para el manejo de estos retardos y en algunos programas pues hacían saltos, regresaban a donde no debían, se hacían bucles infinitos, no iban a salir de ese retardo nunca, o algunos otros solo lo hacían una vez y no tenían pues la finalidad que era
tardarse los 200 milisegundos, simplemente lo hacían una vez y volvían a regresar a la parte principal. Fueron de los principales problemas que pude detectar en los programas que se estuvieron desarrollando. Bien, bueno, ahí están las variables. En cuanto a constantes, pues lo que ya hemos venido manejando, lo que es el RP0, RP1, el bit del LED, el bit del botón. Podremos aquí cargar también el valor esta constante, el valor que está aquí contenido, lo que va a ser el número 10, por si después nosotros queremos cambiar ese valor y nuestro programa va a cambiar, lo podemos cargar ahí de una vez, ¿no? Dentro de los registros, pues todo lo que va a ser para la configuración de los puertos, puerto B, puerto B, tris B, el ANSEL, el status, para poder detectar para poder hacer el cambio, perdón, de bancos y poder manejar estos registros. Y pues por lo general son de estos registros de funciones especiales que vamos a tener que programar, ¿vale? Ya después viene el proceso, el origen, que ya lo hemos venido marcando en la localidad 0, después hacemos un brinco a la localidad 5, 10 o la 20, la que ustedes quieran, para evitar la localidad de memoria donde se tiene reservado para la atención de subrutinas, ¿no? De interrupciones. Aquí después viene la configuración de puertos, que es una vez que ya tenemos el origen, pues es todo ese proceso de cambiarnos de bancos, de limpiar el puerto que vamos a estar manejando, de declarar cuáles van a ser entradas y salidas, es decir, en este caso el botón A, que es entrada, el LED, que es salida, y regresarse al banco para poder seguir trabajando. Una vez que tenemos ya eso configurado, pues lo que vamos a manejar posteriormente, pues es empezar a monitorear aquí en esta parte el botón, ¿no? Como pueden apreciar aquí en el diagrama de flujo, tenemos que vamos a estar ahí enclavados. Una vez que se inicializa el programa, se configura, declara los inicios y los puertos, va a quedar ahí enclavado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el usuario oprima el botón. Por eso ahí tenemos en ese rombo de diálogo, preguntando siempre si se ha oprimido el botón. Si se pueden percatar aquí, en el diagrama de flujo no hemos puesto el antirrebote que usamos en el programa anterior, porque como en este caso está involucrado dentro del proceso retardos con tiempos, como lo podemos ver aquí, va a dar tiempo a que nosotros podamos liberar ese botón y lo considere simplemente como una acción, que también lo podemos programar para poder tener una mayor certeza, pero ahorita para no hacer más complejo el programa, lo dejé en el diagrama de flujo solamente con la detección del pulso del flanco de subida, ¿vale? Entonces, si no está detectado ese flanco de subida, si no se ha oprimido ese botón, se va a quedar aquí en este bucle hasta que alguien lo oprima. Una vez que se oprime, lo primero que tenemos que hacer es inicializar esa variable que ya reservamos, esa localidad de memoria, con el valor, aquí lo estoy cargando en decimal, para que posteriormente se genere una cuenta de cuántas veces se ha ejecutado esa secuencia. Y tan sencillo como lo habíamos hecho, tenemos aquí el de encender el LED, ¿sí? Una vez que se enciende el LED, mandamos a llamar a un subproceso. Chequen aquí como lo estoy indicando dentro del diagrama de flujo, esas líneas que se encuentran alrededor de este cuadro, nos indica que esto es un subproceso, o en el caso de los microcontroladores es una llamada a subrutina, que es muy diferente a estas líneas que tenemos marcados de este lado, que lo que básicamente nos está indicando, por ejemplo, esto, el 2, por ejemplo, que tenemos acá, espero que se vea este color, si no lo cambio. Yo creo que lo vamos a cambiar, permítanme, está muy clarito. A ver si se ve un poquito mejor, sí. Estos, cuando estamos teniendo dentro de este diagrama de flujo esas indicaciones, aquí sí son saltos, ya sea que también lo tengamos con las flechas, como lo veremos ahorita en el diagrama de flujo que sigue, nos está indicando regresos a una parte por medio de saltos. Es un go-to, como lo hemos manejado con los otros programas. En cambio, cuando tenemos este recuadro, con esas dos diagonales, estamos hablando de un salto a un subproceso y tiene que ser con la instrucción call. Esto es para que podamos ocupar, vean, aquí se está repitiendo en este caso estos procesos, y para no estarlo programando dos veces dentro del programa,
dentro del cuerpo del programa, lo que vamos a hacer es solamente grabarlo una vez y mandarlo a llamar las veces que sea necesario, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos esta parte del subproceso y ahorita vemos el detalle de cada uno de estos. Obviamente después de ese tiempo de encendido, vamos a apagar el LED y posteriormente pues daremos tiempo para que nos deje apreciar que el LED se apagó, porque si lo regreso de inmediato a encender o pregunto si ya se decrementó, no vamos a alcanzar a apreciar que está apagado. Entonces, la mayor parte va a quedar encendido y no se va a generar ese efecto, ¿no? Entonces, no se debe de realizar inmediatamente y por eso metemos el retardo. Ya que tenemos eso, nos dirigimos al punto 3 y aquí es como ya terminamos una secuencia de encendido y de apagado, pues decrementamos el contador y lo que sigue es preguntar si el contador se hizo cero. Una vez que estamos haciendo ese cuestionamiento, si no se hizo cero, lo que tenemos que rezar, bueno, aquí traté de vincularlo con estos conectores, el 4, ¿sí? Y quiere decir que va a regresar esta parte de volver a encender. Muchos estuvieron regresando a volver a cargar el contador, por eso también el ciclo del programa se hacía infinito, aunque sí estaban considerando un contador para identificar el número de veces o de repeticiones que ya se llevaban, lo estaban volviendo a cargar, entonces nunca iba a terminar esa secuencia, ¿no? En el dado caso de que salieras de la rutina de retardo, que también estaban un poquito mal y se iba a quedar ahí indefinidamente. Ok, bueno, si no es cero, regresa a esta parte, vuelve a encender, retardo, apaga, retardo, regresa aquí, decrementa y sigue preguntando. Entonces, en cuanto esto sea cero, cuando nosotros digamos que sí, en este caso regresa a la parte 2. Aunque estoy aquí con una flecha que dice fin, por lo general, este nada más es para indicar el end que va a estar dentro de nuestro compilador, pero en realidad el programa debe regresar, aquí como lo indico en esta parte, debe de regresar a la sección marcada con 2, que es volver a la parte de preguntar el botón y se va a quedar aquí en esta parte otra vez hasta que lo volvamos a oprimir. Entonces, a grandes rasgos de la estructura principal del programa, eso es lo que tenía que estar monitoreando, ¿no? Y aquí, en el subproceso del retardo, lo vamos a identificar de la siguiente manera. Déjenme borrar esto. Ahí está. Y vean aquí cómo lo vamos a empezar a identificar. En esta parte ahora ya el conector, el encabezado, ya no es circular, ahora es ovalado, indicando que esto es un encabezado de un subproceso, ¿no? Entonces debe de llevar el nombre del subproceso al cual estamos llamando. En este caso se llama delay 200 milisegundos. La intención es que este programa retarde o se tarde en salir 200 milisegundos. Algunos hicieron una secuencia de un ciclo de un contador. Recuerden, estuvimos por ahí platicando la parte de que las instrucciones tienen un ciclo de máquina y ese ciclo de máquina va a depender primeramente de la frecuencia del oscilador, ¿no? Entonces necesitamos esa frecuencia del oscilador, identificarla a cuánto va a trabajar. Acuérdense que la velocidad máxima que tiene aquí el microcontrolador son de 20 megahertz, ¿sí? Y cuando estábamos hablando de esos 20 megahertz, el ciclo de máquina que incluye 4 pulsos de reloj y todo esto que estuvimos platicando, cada instrucción con un ciclo de máquina va a tardar 200 nanosegundos cada instrucción. Entonces tenemos que hacer el número de instrucciones necesarios para que se tarde 200 nanosegundos. Acuérdense que cuando estuvimos platicando ahí en clase, para que el microcontrolador pudiera perder un segundo, era necesario hacer 5 millones de instrucciones, ¿no? Y la cantidad máxima que nosotros podemos representar en un registro de este tipo de memoria, como los que tenemos aquí en los contadores, son de 8 bits y solo son 256 valores, o de 0 a 255. Entonces, no es posible representar esos 5 millones, por eso se tienen que hacer ciclos o bucles de conteo, pero deben ser bucles anidados, porque si nosotros generamos
voy a tratar de esquematizarlo aquí. Si generamos un bucle de esta forma y luego ponemos otro bucle donde se decrementa el contenido y luego otro, lo único que estoy haciendo es sumando las veces que se repiten. En cambio, voy a tratarlo de dibujar por este lado. Si yo hago un bucle y luego en la parte interna decremento los valores y contemplo el otro bucle y finalmente otro interno, lo que estoy haciendo, que es precisamente esto que tengo aquí esquematizado con esto, ¿sí? Lo que estoy haciendo es multiplicar el valor máximo que puedo representar. Entonces aquí estaríamos hablando de que estamos elevando al cubo el valor máximo que puedo representar o en este caso multiplicando los valores que yo tengo aquí, por ejemplo es FF por 7F por 1F, que fueron unos valores que ahorita escogí al azar, en realidad también depende de la velocidad que vamos a poner aquí, esta velocidad de la frecuencia del oscilador, y en el Proteus la podemos cambiar. Si la podemos bajar a 1 MHz, la podemos manejar en 4, 20, pero debemos de configurar los fusibles, ¿no? Ahorita, como es simulación, tal vez no haya tanto problema, salvo en Proteus 8, sí requerimos configurar algunos fusibles, pero simplemente con desactivar el watchdog y ponerle la frecuencia mínima, podemos tratar de jugar con los valores para que nos dé esos 200 milisegundos, ¿no? En fin. Bueno, entonces, haciendo caso a esto que les estoy mencionando, vean cómo aquí primero voy a cargar un contador con un valor. Les digo ahorita, pues son valores arbitrarios. Podemos escoger valores más pequeños ahorita para la hora de la simulación de MPLAB para que salgamos rápido de los bucles y veamos que se están ejecutando. Pero entonces, aquí lo que estoy haciendo es cargando el contador 1 y vean, inmediatamente cargo el contador 2, después un contador 3, para que pueda tener el desarrollo suficiente de instrucciones y poder tardar los 200 o el segundo, los 5 segundos, lo que sea necesario. Tal vez para los 200 nanosegundos, perdón, milisegundos, sea suficiente con 2 bucles, ¿no? Pero ahorita lo podemos minimizar. Y una vez que tenemos, lo que debemos empezar a decrementar es el contador interno o más profundo dentro del bucle. Entonces, aquí en este caso tendríamos que agotarnos primero, por ejemplo, este valor que tenemos aquí, que estaría representado por el contador 3. Entonces, lo decremento y pregunto si el contador 3 ya se hizo 0. Obviamente no, porque tiene en este caso el primer valor FF. Y como va a ser no, vean la secuencia que sigue, regresa a decrementar. Y aquí va a estar dentro de este bucle hasta que el valor del contador 3, aquí va a estar, se haga 0. Y una vez que se hace 0, vean, nos dirigimos al punto 2, pero en el punto 2 lo que hago es decrementar ahora el valor del segundo contador, que sería este bucle, ¿sí? Y en este caso tiene 7F, seguiría con 7E. Como no es 0, ahora estoy preguntando por el contador 2, vean, como no es 0, se regresa, pero no a decrementar el contador, no lo tengo aquí, no lo regreso acá, sino lo mando a volver a cargar para que lo vuelva a meter en este bucle. Entonces, en realidad, solo lo hago una vez y lo vuelvo a ejecutar en esta parte, en el bucle interior. Ya cuando el contador 2 ahora sí se hace 0, bueno, entonces le estoy quitando al más externo el valor del contador, que en este caso es 1F, y nos iríamos a 1E. Termina con ese 1E y volvemos a hacer esa pregunta, ¿no? De si es 0. Como no es 0, vean hacia dónde se dirige, a volver a cargar ahora el contador 2 y por ende volver a cargar el contador 3 para volverse a meter al ciclo más interno. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es multiplicando los contenidos de esos contadores o de esos registros. No necesariamente es un contador del microcontrolador, sino es una localidad de memoria que estoy utilizando yo para llevar cuentas, para registrar esos valores, ¿no? Entonces, que a diferencia de esto, pues solo sería 255 y luego volver a agitar 255 veces y luego 255. Entonces necesitaríamos más ciclos para poderlo ejecutar, a diferencia de cuando los anidamos. Y lo que les decía, al final, este contador, ya cuando se hace 0, es decir, el contador 1 se acabó, estamos terminando el tiempo, pero muchos le pusieron goto
o simplemente ya no le pusieron nada y asumieron que ya había terminado el proceso y se tenía que regresar a donde lo llamaron. Y no, si los que no le pusieron ni salto, se va a seguir y se va a perder el programa, ¿no? De hecho, se pierde si los simulamos. Lo que tenemos que agregarle es esto, ¿no? Que tenemos aquí, que es el return y es el terminador de su proceso. Tal cual, ese sí es una instrucción del microcontrolador y le tenemos que poner return. Aquí le pude haber puesto regreso, etcétera, pero pues mejor le pusimos ya la instrucción que debe de ser. Entonces, es la forma de cómo se estructura una subrutina. Esta subrutina puede estar al principio o al final o en algún apartado intermedio del programa, no importa, porque vamos a hacer un salto hacia esa sección y nos regresaremos de donde se llama. Pero, pues para poder tratar de llevar un orden especial, por lo general las subrutinas se programan al final de la estructura principal del programa, teniendo cuidado que la subrutina quede dentro del end, porque muchas veces ponemos la estructura principal del programa, terminamos, le ponemos el end y decimos, ah, caray, nos faltó la subrutina del retardo, o nos faltó la subrutina de proceso de conteo y la agregamos al final, pero la agregamos después del end y nos marca error porque no encuentra ese subproceso. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, esto así a grandes rasgos con estos, con este diagrama de flujo, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda con esto? ¿Con los diagramas de flujo? Yo tengo una duda. Para saber entonces el tiempo que nosotros vamos a meter al programa, ¿cuál sería la fórmula? Porque en internet pues, hay infinidad de fórmulas, ¿no? Pero pues realmente no las entendí bien. Ahí había Sí, unas que te marcaban un cierto tiempo y el otras otro cierto tiempo. es relativo porque, vean, les voy a volver a poner el diagrama de flujo. Sí, yo la verdad nunca he utilizado esas fórmulas, utilizo mejor una aplicación que trae el MPLAB, un simulador, y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, ya tenemos aquí esto, ¿no? Cada una de estas instrucciones se supone, no se supone, se ejecuta con si estamos trabajando, por ejemplo, a 20 MHz, cada una de estas instrucciones tiene un ciclo de trabajo, perdón, un tiempo de ejecución de un ciclo de máquina. Estamos hablando que aquí deberían de estar 200 nanosegundos, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle 200 nanosegundos. Oh, perdón, al revés. Así. Entonces, cada una de estas instrucciones va a tardar eso, pero las instrucciones que tardan 2 ciclos de máquina son estas, las que saltan. Por ejemplo, el decremento es una instrucción, esto es un ciclo de máquina, otro El ciclo de GoTo y máquina. el CAL, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí tan solo cuando voy en el primer ciclo, cargo y ya llevo 200, 400, 600 y el primer decremento ya llevo 800. Como no es cero, este salto que tengo aquí me va a ejecutar 2 ciclos de máquina. Entonces, aquí ya son 400. Entonces, si te das cuenta, tendríamos que hacer una fórmula muy compleja en cuanto a cómo nos estamos regresando. Yo lo que utilizo es tratar de cargar, así como lo puse aquí ustedes, eh, eh, lleno el más interno, digamos que es el que menos veces, el más veces se repite, pero tiene menos peso en cuanto a tiempo, porque está más dentro del ciclo. Y utilizo una herramienta dentro del MPLAB que se llama Stopwatch. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace es que cada vez que yo le doy un clic al simulador, cada que los voy dando paso por paso, él me va sumando esos 200 nanosegundos o el tiempo que tarda en función del reloj que esté utilizando. Si utilizo uno de 4 MHz, el ciclo de trabajo es de 800, ¿no? Por ejemplo, el ciclo máquina y así sucesivamente. Entonces, con ello puedes estimar aproximadamente cuántos, qué valor vas a incluir en cada uno de estos registros, ¿no? Obviamente, acuérdense que este es el que menos va a tardar porque está de forma anidada, más interno y representaría menos funciones. En cambio, este va a multiplicar a los demás, ¿sí? Y posteriormente el que va más exterior, ¿no? Por ejemplo, si yo
aumento un valor aquí en el contador 1, va a representar pues la multiplicación de estos dos, por ejemplo, 255 por 128. Cuando yo aumento 1 es equivalente a cargar todo esto en cada una de esas secuencias, ¿no? Y por eso yo utilizo esta función para hacerlo más rápido, porque si es más compleja la ecuación, muchas de las ecuaciones que tratan de estar en Internet son inexactas y depende también de la estructura que nosotros utilicemos de la configuración de estos ciclos, ¿no? Por eso es importante esa herramienta, ¿no? De monitorear el tiempo. Y solo lo hacemos una vez que ya tenemos ajustado los valores de esos registros. Por ejemplo, podemos hacer retardos de 10 milisegundos. Y si quiero tardarme, no sé, un minuto, pues podría repetir el número de veces necesario esa rutina de 10 milisegundos, ¿no? O si quiero tardarme 50 milisegundos o 200, o puedo hacer subrutinas de 100 y repetirlas 10 veces, etcétera. Entonces, esa es la ventaja de poder hacer esas subrutinas, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda? A ver, aquí en el chat no hay nada. Ok, entonces, No, pues vamos a esto es lo programar. que veríamos básicamente de lo del ¿cómo se llama? Del retardo y del programa de un LED con un botón, ¿vale? Entonces, vamos a proceder a programarlo. ¿Quieren que lo modifiquemos de los que ya hicieron ustedes o empezamos de cero para seguir practicando? De cero, ¿no? ¿De cero? ¿Todos de acuerdo? De cero. Ok, perfecto. Confirmo. Sí, Desde cero. porque hay muchos que me De dicen que cero. ya están bien avanzados y bien entendidos con el programa y me terminan entregando plantillas de C, no voy a decir quién para no quemarlos. Entonces, Abner. ok, entonces ahorita empezamos de cero. Bueno, sí, vamos a empezar a inicializar, ya va a acabar la sesión, pero ya saben, una pausita de 2 minutitos y volvemos a empezar. Pues denos 10 minutos. Sí, no, pero ustedes se van a ir a perder con esos 10 minutos. No, pues para inicializar el programa, configurar. Ok, a ver, permítanme, déjenme ver si lo tengo yo disponible, igual y ni lo tengo. Ok, bien. Bueno, si vamos a hacer la pausa, entonces ahorita en 5 minutos regresamos, en lo que ustedes inicializan el MPLAB y el ISIS, vayan cargando la cuestión del LED y el botón, vayan haciéndolo para que ahorita la simulación la carguemos pronto y podamos ver los efectos, porque ahora sí vamos a empezar a trabajar ya con programas más serios, ¿vale? Entonces, ahorita regresamos. Y desde ahorita ya estoy serio. No, esto todavía es pequeños chascarrillos. Ahorita van a ver la seriedad, cómo se empieza a acumular. ¿Vale? 5 minutos y volvemos.